Bueno, vamos a ver funciones. Para ver funciones, lo primero que vamos a hacer es eh, retomar el ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Donde nosotros vamos a realizar un programa que haga lo siguiente. Me va a desplegar un menú de opciones, ¿sí? Ese menú de opciones a mí me va a permitir, con dos números que me va a pedir el programa, elegir entre distintas opciones, compararlos y decir cuál es mayor, sumarlos, multiplicarlos, o la opción 4 va a ser salir. ¿Por qué va a ser salir la opción 4? Porque si yo no aprieto la opción 4, el programa se va a volver a ejecutar, ¿sí? Es decir, y va a volver a desplegarme el menú de opciones. Bien, ese programa, ¿sí? Nosotros lo podemos resolver de esta manera, que es, tenemos un importante, el algoritmo está hecho por un bucle importante que se llama que es de tipo repetir, que este bucle se repite hasta que una variable que ya vamos a ver que leemos del usuario vale 4. Cuando esa variable vale 4, significa que el usuario eh, le dio el número 4, que es la opción salir, ¿sí? Dentro de ese bucle va a ejecutar las siguientes acciones, que son pedirnos dos números y guardarlos en dos variables, desplegar el menú y elegir la opción que el usuario indique, y por último hacer un bucle según, que según qué valor haya elegido el usuario va a ser qué hace con esos dos números. En la opción 1 los va a comparar, en la opción 2 los va a sumar y en la opción 3 los va a multiplicar. Bien, y esto ejecutado funciona de la siguiente manera. Escribimos dos números, por ejemplo 3 y 4, le pido que los compare. Me dice B, el segundo es mayor que A, que es el primero. Vamos a escribir 2 y 3, ahora le pedimos que los sume y me da el resultado 5. 2 y 3, y ahora le pido que los multiplique, ¿sí? 2 y 3, le pido ahora multiplicarlos y me da 6, que es el resultado de la multiplicación. Pongo dos números cualquiera y cuando yo pongo la opción 4, que es salir, va a salir del programa. Bien, ahora fíjense que esto tiene cierta dificultad porque yo dentro de cada uno de estos estoy ejecutando, en estos casos son más o menos sencillos, pero por ejemplo en este caso estoy ejecutando una serie de instrucciones que me convendría simplificarlo de alguna manera para hacerlo más legible y más fácil de entender para mí. Para eso vamos a usar funciones. ¿Qué son las funciones? Bien, las funciones son básicamente un pedacito de código que nosotros sacamos del algoritmo principal y lo llevamos a otro lugar que llamamos subproceso, y ese subproceso nosotros lo vamos a llamar. Se dice llamar cada vez que nosotros de alguna manera invocamos ese pedacito de código que hemos dejado en otro lugar para que se ejecute en el momento que nosotros queremos. Entonces hay dos cosas que tenemos que aprender: cómo definir una función y cómo llamarla. Bien, ¿qué tiene una función? Una función tiene fundamentalmente cuatro cosas: un nombre, variable de retorno, argumentos e instrucciones. El nombre es obligatorio. De la misma manera que los algoritmos tienen un nombre, las funciones también lo tienen. Una variable de retorno. ¿Qué significa esto? Variable de retorno es, la función va a hacer una serie de cosas y puede ser que tenga o no variable de retorno, que es una variable que el programa me va a devolver. Por ejemplo, si yo sumo dos números me devuelve el resultado, ¿sí? La suma de esos dos números. Ahora, si yo le doy dos números y le pido que me muestre el más grande, no tiene que devolverme nada, ¿sí? Como el otro que tiene que hacer una cuenta y devolverla. Y los argumentos son justamente cosas que yo le paso a la función para que pueda funcionar. En el caso de la función que me suma dos números, devuelve la suma, pero recibe dos números, número A y un número B, y esos dos números que recibe se llaman argumentos. Y por último las instrucciones, que no hace falta que una función tenga instrucciones, pero no tiene sentido si no tiene instrucciones. Entonces, fíjense cómo es la forma de definir una función. Función, fin de función. Acá entre medio van todas las instrucciones de esa función. Pero ¿qué tiene? Tiene variable de retorno, nombre y argumentos.
el nombre, acá ustedes completan el nombre que quieren que tenga, cómo se llama la función que va a devolver, y acá adentro ponen separados por comas, dentro de esos paréntesis, todos los argumentos que va a recibir la función. Si su función no recibe ninguna variable de retorno, borran todo esto incluido la flechita. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una función que devuelve una variable y recibe argumentos, caso que les expliqué recién. La función se llama sumar. Bien, la función se llama sumar y lo que hace es, recibe dos números A y B y me va a calcular la suma, lo va a guardar dentro de una variable llamada suma y esa variable en suma me la va a devolver. ¿Sí? Bien, entonces recibe los números A y B, los guarda en la variable suma, guarda la suma de estos dos y este es el número que devuelve. Vamos a verlo ejecutado, ¿sí? Fíjense, acá es importante cómo se llama una función. En este caso lo que nosotros tenemos es, esta es la misma función que vimos, la función sumar, y acá estamos haciendo un algoritmo al que le llamamos llamando funciones. Esta parte ustedes la saben, escribimos dos números y los guardamos en dos variables, variable num A y num B, y fíjense que acá se llama a la función. Yo creo una variable llamada suma y esa variable suma va a ser igual al valor que devuelva esta función llamada sumar, donde yo le voy a pasar el número A y el número B. Y después me va a escribir la suma, lo que vale la variable suma, que es la que me sumó esos dos números. La ejecutamos y vamos a verla paso a paso. Lo que hace es, yo le paso dos números, 2 y 3, por ejemplo. Con 2 y 3 llama usando esos dos números a esta función, obtiene la suma y después escribe la suma. ¿Sí? Ahora bien, esta es una función que devuelve una variable y recibe dos argumentos. ¿Qué más podríamos tener? Podríamos tener una función que recibe argumentos pero que no devuelve ninguna variable. Fíjense este caso que se parece un poco al ejercicio que vimos al principio, una función que se llame mostrar el mayor. Recibe dos números y muestra cuál de los dos números es más grande. Si A es menor que B, escribe B, y si no, escribe A. Lo vamos a ver en PCInt cómo queda la ejecución, ¿sí? Fíjense, esta es la función. Nosotros hacemos lo mismo. Le pedimos al usuario que escriba dos números, los guardamos en las variables num A y num B, y llamamos a la función mostrar el mayor. Fíjense que acá en la función sumar nosotros llamábamos a la función y teníamos que guardar el resultado en una variable porque nos devolvía una variable. En este caso no nos devuelve una variable, por lo tanto nosotros simplemente la llamamos, así como en el aire, por así decirlo. Entonces la ejecutamos y ¿qué es lo que me va a hacer? Me pide que escriba dos números, yo escribo 2 y 6, pongo enter y me imprime el 6. Porque llama, si yo toco este número 6, ¿sí? Van a ver que acá me indica que está ejecutando esa acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque está llamando a la función mostrar el mayor con estos dos números, 2 y 6, y entró dentro de este condicional. Bien, ahora vamos a ver los últimos dos casos, ¿sí? Que son funciones que no reciben argumentos. Y una función que no recibe argumentos puede tanto devolver una variable como no devolver ninguna. Por ejemplo, acá tenemos una función que no devuelve una variable y que no recibe argumentos. Fíjense, la función saludar, entre paréntesis no tiene ningún argumento y tampoco tiene acá ninguna variable de retorno. Y simplemente lo que hace es escribir un saludo. Es el caso más sencillo de todos. Y tenemos este otro caso que es, no recibe argumentos, ¿sí? Pero sí devuelve una variable. Fíjense, acá, entre paréntesis no hay argumentos, acá sí hay una variable de retorno llamada numerito. Entonces, ¿qué hace la función? Algo muy sencillo. Le pide al usuario un número y ese número es el que devuelve la variable. Los vemos ejecutados ambos en PCInt, ¿sí? La función obtener número,
fíjense, es la misma que ya vimos y acá la llamamos. Como la función obtener número sí devuelve una variable, yo tengo que colocar una variable y en esa variable, ¿sí? Asignarle el valor de esta función y después lo escribo. Vamos a iniciar, me pide un número, ¿sí? Porque llamó la función número 4 y lo siguiente que hace es escribir ese número 4. Bien. Y por último vamos a ver acá este ejemplo que se llama menú de saludos, donde vamos a ver dos funciones muy sencillas. La función saludar, que es la que acabamos de ver, y otra función llamada saludar con entusiasmo. ¿Cuál es la diferencia? Una me dice hola y la otra me dice hola, hola, hola. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es repensar un menú de usuario, pero usando funciones para que sea más fácil de entender. Por ahora ustedes recuerden que tenemos estas dos funciones y que solamente las vamos a llamar. Bien, ahora vamos a este algoritmo, ¿sí? Llamando funciones, que fíjense que parecido al que vimos al principio de la clase, tiene un bucle repetir, que se repite hasta que elección vale igual a 3, ¿sí? Nos despliega un menú de usuario y nos da las opciones saludar, saludar con entusiasmo o salir. Lee sería lo que nosotros hemos colocado y nos dice, nos lo guarda en una variable llamada elección, ¿sí? Y después, según el valor que tenga elección, acá empieza y acá termina el condicional. Si vale 1, llama a la función saludar, y si vale 2, llama a la función saludar con entusiasmo. Y esto se repite hasta que la elección valga igual a 3, ¿sí? En este caso, que lo que va a hacer es salir del bucle. Bueno, vemos la ejecución, ¿sí? Que es muy sencillo. Me da tres opciones: saludar, saludar con entusiasmo o salir. Yo conozco saludar, me dice hola. Si yo conozco saludar con entusiasmo, me dice hola, hola, hola. Vuelvo a colocar saludar con entusiasmo, hace el mismo saludo, saludo común, saludo con entusiasmo. Si yo escribo cualquier otro número, por ejemplo 6, no hace nada, ¿sí? Porque no lo tengo especificado. Solamente va a hacer algo ante el número 1 o ante el número 2. O ante el número 3, en el que directamente sale de la ejecución del programa, porque el bucle se repite hasta que elección vale igual a 3. Bueno, con este concepto, la idea es que repensemos este menú de usuario. Yo les voy a dar una tarea muy parecida a esta, en la cual ustedes van a tener que trabajar con un menú y de esta manera, dentro del condicional, van a llamar funciones que haga cada cosa que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, como hacemos en este caso, que saludamos o saludamos con entusiasmo.